Saludos a todos. Les extendemos una cálida bienvenida a nuestro programa. Un gran desafío es comprender por qué vemos tanta desgracia y maldad en nuestro mundo actual. ¿Por qué un supuesto Dios misericordioso permitiría eso? Tal vez la respuesta está en el plan de Alma. Continuamos con el tercer episodio de nuestra serie, desvendando el conocimiento actual sobre lo que sabemos al respecto de lo que continúa después de la muerte de nuestro cuerpo físico. Cada vez más personas se apartan de las creencias tradicionales y abrazan nuevas ideas que desafían la percepción convencional. Los invitamos a inscribirse en nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de futuros programas. Además, no olviden brindarnos su apoyo dando un like. Será de gran ayuda para nosotros. La analogía de la escala de valores es muy ilustrativa. El amor nulo se asocia con una vibración mínima, un ambiente denso y pesado, similar al infierno cristiano. En el otro extremo, el amor máximo se relaciona con una vibración y energía elevadas, similar al cielo. Dios, como expresión máxima del amor, se encuentra en el punto más alto de la escala. La existencia es un proceso de amor y conexión. A través del amor y la conexión, podemos crear un mundo más compasivo y armonioso. Todo lo que existe está en movimiento. Luego el alma siempre está creciendo en esencia. El alma es básicamente energía y vibración como todo en el universo. La vida humana cobra un significado más profundo. Somos almas viviendo una experiencia temporal en la materia, con el objetivo de evolucionar y alcanzar un estado de amor y equilibrio. Esta comprensión nos invita a vivir con mayor conciencia, responsabilidad y compasión, aprovechando cada experiencia para crecer y aprender. Al mismo tiempo, el alma también aprende las virtudes, la solidaridad, la generosidad, el amor y la bondad. Estas cualidades son esenciales para alcanzar el estado de equilibrio y armonía que busca el alma. Nuestra presencia en este plano terrenal no es casual. La elección de volver a la Tierra no la hacemos en solitario, sino que es guiada por seres de luz, entidades sabias que conocen a la perfección nuestras necesidades en esta nueva encarnación. Aunque a veces regresar a este planeta pueda parecernos poco atractivo, es crucial para nuestro avance en el camino de la evolución espiritual. Dios, en su infinita expansión, nos invita a crecer junto a Él. Podemos reconocer que cada experiencia fue necesaria para convertirnos en las personas que somos hoy. Cada etapa es crucial en la vida. Extraemos valiosas enseñanzas que nos impulsan a seguir adelante. La llegada de nuestros hermanos y hermanas tampoco es fortuita. Ellos cumplen un papel fundamental en nuestras vidas, ya sea por plan de vidas pasadas o por lazos de amor que nos brindan apoyo y sostén. Nadie llega a este mundo sin un propósito. Todos venimos con la misión de aprender las lecciones plasmadas en nuestro mapa personal, evolucionando hacia almas más llenas de amor, generosas, comprensivas. Todos en nuestro camino tienen una razón de ser. Incluso aquellos que nos han causado daño, ellos cumplen una función al poner a prueba nuestra paciencia, nuestra resistencia y nuestra capacidad de amar incondicionalmente. Amar al prójimo no siempre es una tarea sencilla, especialmente cuando se trata de personas con actitudes hostiles que dificultan nuestro camino. Sin embargo, el objetivo final es alcanzar el perdón, un proceso que requiere esfuerzo y dedicación. Al igual que en el ámbito académico, la mayoría de los mortales debemos esforzarnos para alcanzar nuestras metas. Las leyes que rigen el universo, como la gravedad, la ley del amor y la ley del perdón, operan tanto en el plano celestial como en el terrenal. Es por ello que regresamos a este mundo con lo necesario, en el momento preciso y con una cartilla de tareas específica que nos corresponde completar. En este viaje del alma, la Tierra se convierte en un aula donde aprendemos y evolucionamos, guiados por la sabiduría de los seres de luz y las leyes universales que rigen la existencia. La comprensión de este proceso nos permite afrontar los desafíos con mayor madurez y discernimiento, abrazando la oportunidad de crecimiento que cada experiencia nos ofrece. Volveremos a encontrarnos con personas en nuestra próxima vida.
Eso vale para padres, hermanos, cónyuges, amigos, jefes, subordinados y todos aquellos que han tenido un rol que jugar en nuestras vidas. Comprender la reencarnación como un proceso de aprendizaje nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones y relaciones. La capacidad de perdonar y sanar las heridas del pasado abre las puertas a una evolución más consciente y compasiva en nuestras próximas vidas. En este viaje eterno, la Tierra se convierte en un aula donde aprendemos y crecemos como almas. Asumir la responsabilidad de nuestro aprendizaje y cultivar el perdón nos permite avanzar hacia un futuro más armonioso y pleno. En nuestra amada Latinoamérica, nos encontramos ante dos desafíos significativos. Se estima que alrededor de 34 millones de almas presentan estas discapacidades, marcadas por causas tan diversas, y el estruendo excesivo que desafina el armonioso concierto de la existencia. En el tejido de la realidad, se entrelazan factores que complican aún más el viaje. La edad avanzada se erige como una sombra, mientras la exposición a medicamentos y los traumas tejen hilos de desafío. Antecedentes familiares contribuyen al torbellino de dificultades que enfrentan nuestros semejantes. Las personas se encuentran ante desafíos que trascienden lo físico. La danza social se torna complicada con dificultades en la comunicación, mientras la sombra de la exclusión social se cierne sobre ellas. El desempleo se hace presente. El bajo nivel educativo y la disminución de la calidad de vida son aguas turbulentas que deben cruzar con coraje. La movilidad, que debería ser un baile ligero, se convierte en un sendero lleno de obstáculos. Antes de dar nuestros primeros pasos en esta vida terrenal, poseemos una percepción más allá de los conocidos 5 sentidos. Entre estos dones sensoriales, se encuentra el sentido del equilibrio, una habilidad que va más allá de mantenernos erguidos. La propiocepción, ese sentido profundo, nos informa sobre la posición de nuestro cuerpo en el vasto espacio que habitamos y la fuerza que ejercemos sobre los objetos que nos rodean. La creación del plan de vida es un proceso complejo y fascinante. A través de la compasión, la conexión con los espíritus guías y la elección consciente de las experiencias, el alma se embarca en un nuevo viaje de aprendizaje y crecimiento hacia la plenitud. Nuestros espíritus guías se sientan con nosotros cuando revisamos nuestras vidas y ocasionalmente señalan momentos ante los que podríamos haber expresado una mayor compasión. Pero incluso estas indicaciones se hacen de un modo amoroso y sin juzgar. Como almas, el amor nos motiva a ayudar a la evolución de los demás. Diseñamos una vida en la que serviría a la humanidad. Amamos a las almas con las que planeamos nuestras vidas. Durante nuestra existencia terrenal, podrían ser personas que compliquen las cosas, que nos provoquen estrés o preocupación, o incluso que se conviertan en nuestros enemigos. Cuando no encarnan a los esposos separados, al padre maltratador y al hijo descuidado, o a los ex compañeros de trabajo en pie de guerra, son amigos que se quieren. Se preocupan profundamente uno por el otro, y con frecuencia se reencarnan juntos para completar las lecciones que quedaron sin terminar en vidas previas. Las almas no necesitan encarnarse para servir en el reino físico. En la preparación para nuestra próxima encarnación, la introspección y la reflexión se convierten en aliados esenciales en nuestro camino espiritual. ¿Cómo podemos avanzar conscientemente hacia nuestro próximo capítulo de vida? En primer lugar, dirigimos nuestra mirada hacia los deseos y ambiciones no satisfechos que llevamos en lo más profundo de nuestro ser. Nos preguntamos con sinceridad, ¿realmente los quiero? ¿Me traerán una felicidad duradera? Si la respuesta es afirmativa, entonces dedicamos nuestra energía y esfuerzos para lograrlos. Si, por el contrario, descubrimos que no nos llevan hacia la verdadera felicidad, nos esforzamos por extirpar sus raíces, liberando nuestra conciencia de ataduras innecesarias. Les extendemos una cordial invitación a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para estar al tanto de todas las futuras emisiones. Asimismo, les pedimos que nos brinden su valioso respaldo otorgándonos un me gusta. Este gesto será de gran ayuda para nosotros.
Agradecemos de antemano su apoyo y entusiasmo. En el viaje de autodescubrimiento, observamos los hábitos negativos, tanto mentales como físicos, que nos frenan en nuestro camino. La honestidad, la persistencia y la energía se convierten en aliados esenciales para superar estos obstáculos. Con un esfuerzo decidido, somos capaces de transformar cualquier aspecto de nuestra vida, liberándonos de patrones que ya no sirven a nuestro crecimiento espiritual. La clave reside en no identificarnos con nuestras fallas, comprendiendo que son meros reflejos de acciones pasadas. Son patrones del plan del alma que, con nuestro esfuerzo actual, podemos redirigir y transformar. En palabras sabias de Sri Yukteswar, todo mejorará en el futuro si ahora estás haciendo un esfuerzo espiritual. Mantenernos objetivos y desapegados, incluso en medio de los desafíos, se vuelve esencial. Cada experiencia, cada obstáculo, se presenta como una lección con un propósito: enseñarnos algo esencial para nuestro crecimiento y liberación. Evitamos las distracciones vacías que solo ralentizan nuestro progreso espiritual, priorizando lo esencial en nuestro viaje. Asimismo, aprendemos a no insistir en los errores o fallas del pasado. En lugar de ello, afirmamos las virtudes que buscamos desarrollar y llevamos estos objetivos a nuestra próxima vida. Un sabio consejo nos llega a través de la experiencia de Swami Kriyananda, quien, a petición de su gurú, asistió al lecho de muerte de un estudiante. En esos últimos momentos, el hombre, plagado de remordimientos, admitió haber cometido errores. La lección es clara: en lugar de lamentarnos por el pasado, afirmemos las virtudes que nos guiarán hacia un futuro lleno de luz y crecimiento espiritual. Así, antes de emprender nuestro viaje en esta vida física, llevamos con nosotros un conjunto de sentidos que trascienden lo evidente, conectándonos con la riqueza sensorial y espiritual que caracteriza nuestra existencia. Que al explorar estos dones, podamos recordar la maravilla que es vivir y apreciar plenamente cada aspecto de nuestro ser. ¿Por qué alguien elegiría un plan de vida que implicara grandes desafíos y sufrimientos, con la carencia de algunos de estos sentidos? Además, ¿por qué desearía un alma una vida física que no proporciona una parte tan importante de la experiencia física? La carencia de un sentido terrenal permite al alma desarrollar una profunda compasión hacia aquellos que viven con discapacidades. Le otorga la capacidad de comprender y conectar con sus experiencias de una manera única. Se dice que el alma encuentra gran satisfacción en cultivar esta sensibilidad, especialmente en su conexión con los animales. En etapas posteriores de su viaje, el alma se sentirá atraída hacia aquellos que, como ella, han experimentado la ausencia de un sentido. Guiada por su compasión, les brindará orientación y apoyo de diversas maneras, ayudándoles a navegar por las dificultades y alcanzar su máximo potencial. Los espíritus guías, seres llenos de sabiduría y amor, se reúnen para asistir al alma en la creación del plan para su próxima vida. Muchos de ellos ya han acompañado al alma en vidas pasadas, brindándole apoyo y guía en su camino evolutivo. El alma, aún marcada por las experiencias de su vida más reciente, busca la sanación y el crecimiento en la vida por venir. En este proceso, solicita a todos los presentes que unan su energía a la suya mientras define su futuro. Ella elige las experiencias que vivirá, los desafíos que enfrentará y la forma en que interactuará con los demás para alcanzar su máximo potencial. Entonces, ¿cómo planificamos nuestra próxima encarnación? Ahora mismo haz un balance de tu vida. Elimina lo que te está deteniendo y fortalece, o por lo menos afirma, lo que te llevará hacia adelante. Pídele a Dios que te muestre las lecciones del alma que necesitas en esta vida. Así puedes aprenderlas rápidamente. Vive siempre con el pensamiento de que la libertad interior está muy cerca. Si haces estas cosas, tal vez te sorprendas al descubrir que tu vida actual también se transforma. De hecho, puede ser que no haya ninguna obligación de reencarnar en absoluto. Como dijo Yoganandaji, cuando tu instrucción esté terminada y llegue el fin, y la gente esté llorando por tu muerte, puedes regocijarte y decir: amado el Maestro, muerte me está abriendo la puerta a la libertad. Ya he tenido suficiente instrucción, no saldré más.
Expresar compasión en el mundo físico puede ser un desafío, pero en el reino espiritual, el escenario es completamente distinto. Allí, en lugar de juicio y condena, presenciamos un flujo constante de perdón, comprensión y compasión hacia los errores cometidos en vidas anteriores. En ese plano no hay crítica ni señalamientos. Se respira un ambiente de aceptación y amor incondicional. En nuestro mundo cotidiano, el miedo se ha arraigado como una emoción predominante, una presencia que a menudo ignoramos. Este miedo, acumulado a lo largo de innumerables encarnaciones, se encuentra profundamente arraigado en la conciencia individual y colectiva. Para liberarnos de sus ataduras, es necesario enfrentarlo y experimentarlo. La resistencia solo fortalece su poder. Los desafíos de la vida, entonces, se presentan como oportunidades divinas para sanar tanto los miedos conscientes como los inconscientes. Así como el miedo, las falsas creencias también demandan nuestra atención y curación. Si el alma lleva consigo la carga de una creencia limitante, como la sensación de merecer el desprecio debido a acciones pasadas, las encarnaciones futuras se diseñarán para enseñarle lo contrario. Cada vida es una oportunidad para desentrañar estas falsas percepciones y aprender lecciones valiosas. La gratitud, una vibración elevada y sagrada, se alza junto al amor, el perdón, la alegría y la compasión. Ser agradecidos no implica regocijarnos en el sufrimiento, sino encontrar aspectos o consecuencias de los desafíos vitales que apreciamos. A pesar de la naturaleza y la intensidad de nuestras dificultades, el crecimiento y el aprendizaje siempre están presentes. Reconocer y apreciar esta expansión del ser es esencial. En un mundo donde a menudo somos influenciados por voces externas, la sabiduría radica en sintonizar nuestra voz interior, la del alma. Algunas almas eligen encarnaciones donde solo escucharían esa voz interna, liberándose de las expectativas externas. Atender a esa llamada interna enriquece profundamente nuestras vidas. Los desafíos, incluso aquellos aparentemente limitantes como la sordera, actúan como agujeros en el velo que separa nuestra experiencia terrenal de nuestra divinidad interna. Abrazar estos desafíos nos guía de vuelta a nuestro hogar espiritual y revela una verdad más profunda sobre nuestra existencia. Elegimos la vida que estamos viviendo, las fortalezas y debilidades físicas y mentales, también las primeras experiencias de amor o desamor y las enseñanzas valóricas, fuesen como fuesen. Pero la elección no la hicimos nosotros solos. A veces no nos hace mucha gracia regresar a este planeta. Sin embargo, no podemos quedarnos estancados en nuestra evolución espiritual. Dios se expande, y nosotros con Él. Por eso venimos a este mundo, con los padres que necesitamos, en el momento en que debemos, de ahí la importancia del día de nuestro nacimiento, mes y año, porque las vibraciones operan en todas las esferas, y con la cartilla de tareas que nos corresponde. Igual que en las escuelas de todo el mundo. Debemos aprobar todas las materias. A medida que vamos avanzando, las asignaturas se hacen más específicas y complejas. Si morimos sin haber perdonado a quien nos hizo daño, volveremos a encontrarnos con esa persona en nuestra próxima vida. Y repetiremos el mismo patrón de comportamiento, y ambos saldremos perdiendo, heridos, y con rencor en el alma. Todos dejaremos este mundo. Y la mejor forma de hacerlo es agradeciendo la vida que tuvimos, todo lo bueno que experimentamos, y perdonando de corazón a quien nos agravió. Llegamos al final de nuestro programa. Si el concepto del plan del alma te ha intrigado y deseas profundizar aún más en este fascinante tema, te tengo buenas noticias. Pronto estaremos sumergiéndonos juntos en conceptos clave para el crecimiento espiritual y explorando cómo aplicarlos en nuestra propia evolución. Así que te animo a que te mantengas conectado, compartas este contenido con aquellos que creas que pueden encontrar inspiración en él y, por supuesto, haznos saber qué otros temas te gustaría que exploráramos en futuros episodios. Agradecemos tu compañía y participación en este viaje. Esperamos que hayas encontrado valiosa información que nutra tu espiritualidad. Hasta la próxima entrega. Te deseamos un día lleno de vibraciones positivas. Nos vemos pronto.